Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a otro episodio de Friends of Religions y muchas gracias de nuevo por estar ahí escuchándonos. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que vamos a hablar sobre cuáles son las claves que han llevado el éxito a tres personalidades del mundo religioso. Vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, y también de Mirza Ghulam Ahmad, a quienes los musulmanes ahmadis consideran el Mesías o el profeta de la época actual. Como siempre, el propósito de esta serie, de este podcast, es compartir con las demás personas nuestras opiniones sobre la religión y para demostrar que los seguidores de distintas religiones podemos buscar siempre puntos en común en lugar de mostrar la división, ¿no? Que a veces se muestra mucho. Para ello estoy aquí con dos amigos fantásticos. Voy a dejar que se presenten. Eloy, ¿por qué no les cuentas a nuestros oyentes quién eres? Hola Tarik, buenas tardes, buenas Omar. Gracias por la invitación a este podcast. Soy Eloy, soy cristiano católico y bueno, vivo en Valencia y nada, pues como hemos dicho, considero que soy una persona espiritual y me encanta también saber de diferentes religiones, ¿no? Aparte de la mía propia. Muy bien, pues muchas gracias, Eloy. Y también tenemos a Omar desde Madrid. Omar, cuéntanos un poco quién eres. Buenas a todos, a los oyentes. Soy Umar y soy, bueno, ya soy un estudiante de últimas semanas de medicina y ¿no? Participo con mis compañeros en este podcast porque yo lo que creo es que cada vez es más importante, ¿no? El espíritu, la espiritualidad. Y yo creo que, ¿no? Hoy en día un poco la revolución social viene de gente que es cada vez más sensible, ¿no? A estos temas de humanismo, de espiritualidad, de conectar con Dios. Entonces, yo creo que entre todos podemos un poco hallar ¿no? El huerto común, ¿no? Hacia las distintas creencias. Muy bien, pues yo soy Tarik, trabajo también como editor de la revista de Review of Religions y también soy musulmán ahmadi. Como siempre decimos, en estos podcasts vamos a dar nuestra opinión y no pretendemos ofender a nadie, ni que nadie se sienta que estamos intentando imponer, ¿no? nuestras opiniones. Y bien, dicho eso, ¿por qué no entramos ya de lleno en el tema? Como he dicho, vamos a hablar de tres personalidades que probablemente conozcáis algunas de ellas. Y yo creo que lo mejor sería entonces, ¿por qué no empezamos por orden cronológico, Eloy? En tu caso, como cristiano, ¿por qué no nos hablas sobre quién era Jesús, ¿no? Y qué es lo que hizo a lo largo de su vida? Vale, gracias. Bueno, pues para mí es un honor, ¿no? Poder hablar sobre la figura de Jesús. Yo no soy sacerdote, soy una persona practicante, pues cristiana católica, pues que me gusta el tema de la religión, me informo, leo la Biblia, el Evangelio y bueno, practico, voy a misa, intento ir casi todos los domingos que puedo. Y bueno, pues voy a transmitiros nada, para mí lo que es más importante, ¿no? Sobre la figura de Jesús. Bueno, a modo de introducción, para los cristianos, Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios y perfecto hombre a la vez, hombre sin pecado. Jesús forma parte del concepto cristiano de Dios, un único Dios que se manifiesta de tres formas o en tres personas, lo que se conoce como la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues Jesús sería Dios Hijo. Para los cristianos, Jesús es el Mesías prometido por las escrituras del Antiguo Testamento, donde Mesías en hebreo significa ungido de Dios. La traducción del término ungido en latín sería Christus y en griego Christos, ¿no? Y de aquí el término Cristo, ¿no? Que se usa como sinónimo de Jesús, ¿vale? O también podemos decir Jesucristo. Y también es conocido como Jesús de Nazaret, por ser Nazaret la ciudad de donde vivió durante la mayor parte de su vida. Entonces, bueno, pues para el resto de religiones, el judaísmo y el islam, ¿no? Pues por ejemplo, Jesús es un profeta de Dios, una persona inspirada por Dios
y a través de la cual pues Dios revela pues su mensaje a la humanidad. Pues para los no creyentes, pues Jesús fue un personaje histórico que con su mensaje pues cambió la historia del mundo occidental, ¿no? Dividiendo la historia entre antes y después de Cristo. Y bueno, pues Jesucristo nació en el año 1 del calendario occidental en la ciudad de Belén, actualmente es Cisjordania, en Palestina, y vivió con su familia en la ciudad de Nazaret, que ahora es estado de Israel, ¿no? Hasta los 30 años de edad, y a los 30 años empezó a predicar el Evangelio, ¿no? Su mensaje. Eh, Jesucristo, después de 3 años de predicación, pues murió en la cruz a los 33 años en la ciudad de Jerusalén, que es la capital de Israel y Palestina. Y pues resucitó al tercer día y ascendió a los cielos a los 33 años y 40 días, ¿no? 40 días después de su resurrección ascendió a los cielos. Bueno, y esto es una síntesis, ¿no? De pues quién es Jesús. Muy bien. Sí, ¿ibas a continuar, Eloy? Sí, ahora continúo con qué ha conseguido. No, vamos a presentar a los demás personajes, yo creo, primero, Vale, y luego podemos hablar de los logros de cada uno. Yo creo que así vale, podemos también rotar más entre los tres. vale. Vamos a hablar ahora del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, que también se conoce aquí en España comúnmente como Mahoma. Y voy a explicar un poco resumidamente quién es y qué hizo a lo largo de su vida. Muhammad nació en el año 570 después de Cristo en la ciudad árabe de la Meca y se crió en esa época en una sociedad bastante, digamos, por decirlo así, incivilizada, incluso barbárica. Los árabes de aquella época eran conocidos por diferentes aspectos, pero entre ellos cosas como que enterraban a sus hijas vivas cuando nacían, o que se emborrachaban hasta el punto de que vamos, se volvían completamente personas muy bárbaras, no tenían ni un ápice de civilización y eran gente realmente complicada. Bien, el Muhammad, la paz de Dios sea con él, quedó huérfano a una edad muy temprana. Y de hecho, durante su juventud mostró tanta veracidad, integridad y piedad que era conocido en su tierra natal como el honesto y el sincero. En árabe le apodaban el Amin, ¿no? Que significa el honesto. Él era analfabeto, no aprendió ni a leer ni a escribir, y cuando tenía 25 años se casó con una mujer llamada Jadilla, que era una viuda que tenía algo de riqueza y un negocio comercial. Pero él desde el principio decidió adoptar un estilo de vida sencillo y en ese momento y durante toda su vida, cuando la riqueza llegaba a sus manos, rápidamente la regalaba o la donaba a los pobres y a los necesitados. Luego, a la edad de 40 años, declaró que había recibido una revelación a través de la cual Dios le elige como profeta para predicar sus enseñanzas, que se recopilaron y se conoce hoy en día como el Corán, ¿no? Entendemos que son las enseñanzas de Dios reveladas directamente al profeta. Esta declaración de que él era un profeta de Dios generó rechazo en gran parte de los habitantes de la Meca. Y de hecho, cuando todos los intentos de disuadir al profeta de propagar su fe fracasaron, porque se opusieron a ello, la furia de los habitantes de la Meca no tuvo límites. Realmente su siguiente paso fue aislar a los musulmanes, quienes acampados y encarcelados en un valle bajo estrecha vigilancia, quedaron bloqueados y sin acceso a provisiones. Y de esta manera impusieron un boicot a la pequeña comunidad de musulmanes que duró de hecho varios años y les infligieron terribles penurias y privaciones. De hecho, esto se convirtió incluso en una persecución activa y hay de hecho un pequeño ejemplo. Hay un herrero de la Meca que se oponía al Islam y al enterarse de que su esclavo se había hecho musulmán le infligió las más horribles torturas. Dice que el herrero ponía repetidamente a su esclavo directamente sobre las brasas ardientes solo porque el esclavo proclamaba que Dios es uno y Muhammad es su mensajero. Y este esclavo era mantenido a la fuerza sobre las brasas ardientes hasta que las brasas se enfriaban
debido al prolongado contacto con su piel. De igual manera, hay muchos ejemplos escalofriantes que se pueden leer, ¿no?, en cualquier libro de historia. Este rechazo, estas burlas y esta persecución duró 13 años en la Meca. Y después de estos 13 años, el profeta del Islam abandonó la Meca, huyó a Medina, que era otra ciudad que había, y antes que él lo hicieron muchos de sus compañeros. Su vida de la Meca fue milagrosa, de hecho, ya que contra todo pronóstico tuvo lugar la misma noche en la que sus enemigos habían anunciado su asesinato. Y a pesar de la suculenta recompensa proclamada por la Meca de capturarle con vida o muerte. Los habitantes de la Meca continuaron su boicot y, de hecho, continuaron su ataque hacia los musulmanes en Medina. Y luego transcurren 4 años en los cuales los musulmanes tuvieron que defenderse y se vieron envueltos en una serie de batallas por su propia supervivencia. Luego, en el año 630, el profeta del Islam, al frente de 10.000 hombres, marcha hacia la Meca y la conquista de forma no violenta, ya que sus habitantes finalmente se rindieron. Dice, la humildad del profeta fue la que más brilló en este gran día. Su entrada en esta ciudad, en su ciudad natal, no estuvo marcada por ningún tipo de triunfalismo, ni hubo ningún tipo de despliegue de valor y ni vanidad. Más bien, en señal de gratitud y agradecimiento a Dios, entró en la ciudad con la cabeza inclinada hacia abajo. No permitió ni una sola palabra de burla o humillación hacia sus antiguos perseguidores, y tras hacerse el control total de la prestigiosa ciudad, no se entregó a celebraciones ni celebró ningún desfile de victoria. Este día, de hecho, está marcado por el trato que el santo profeta mostró hacia sus enemigos. Todo el desprecio, el ridículo, todo el odio y la enemistad, los largos años de amarga y cruel y sostenida persecución, todos los combates, las dificultades y el sufrimiento, la pérdida de familiares y amigos queridos y devotos, fueron todos en el momento del triunfo perdonados por él en un instante. Incluso llegó a perdonar al asesino de su propia hija, que ocurrió unos años antes. Bueno, él como profeta de Dios, pues su misión, digamos, era reformar espiritualmente, ¿no?, a la gente, y esa fue su responsabilidad principal, pero como hablaremos luego, hay muchos aspectos de su vida que vale la pena mencionar. Y con esto paso la palabra a Umar, que nos va a hablar sobre otra persona, que es Mirza Ghulam Ahmad, a quien es, bueno, como dirá él, la comunidad ahmadía considera como el Mesías y el reformador divino de la época actual. Umar, cuando quieras. Muchas gracias, Ari, por la palabra. A ver, ¿no? O sea, en este podcast hemos elegido como personalidades religiosas, ¿no?, que han sido inspiradas por Dios. Y, o sea, si os fijáis un poco en el orden, ¿no? O sea, hemos empezado por Jesús, hemos ido por Mahoma, ¿no? Y ahora es Mirza Ghulam Ahmad. Y nosotros consideramos que, o sea, este señor es el Mesías prometido y medio, el mismo término que ha utilizado mi compañero Eloy, pero de la época reciente, ¿no? Y es como que la figura espiritual que esperan, ¿no?, y se mencionan en los textos religiosos de las diversas religiones, sobre que vendría en una época reciente, ¿no?, cuando hubiesen conflictos, un guía espiritual para conseguir que el ser humano, ¿no?, volviese a conectar con Dios. Y Samuel Ghulam nació en un pueblo, o sea, pequeñito de la India, ¿vale?, en Kadian, y se nació el 13 de febrero de 1835. Su propósito, o sea, su propósito de vida, en sus propias palabras, era guiar a las personas, ¿vale?, independiente de raza y país, hacia Dios, ¿vale? Era como, o sea, su preocupación más importante. Y él lo que quería es que tuviesen una visión crítica, ¿no?, hacia la religión, que se cuestionase sus creencias y que aumentase su fe en Dios. Y, y él lo que quería era que fuese a través de su ejemplo, ¿no?, de su forma de actuar, de su día a día con su práctica, ¿vale? Él demostraba que la conexión con Dios era posible, aún siendo, ¿no?, una época más reciente, y que cualquier persona podía, ¿no?, podía alcanzar esa conexión con Dios. Por otra parte, lo que quería era un poco, ¿no?, como que renacer o reunificar el Islam, porque como se había alejado tanto de su origen y había muchos conflictos a nivel interno del Islam, pues él lo que hizo fue como que renovar el mensaje, o sea, no era un mensaje nuevo, sino a recordar el mensaje y a unificar a las distintas, ¿no?, ramas que habían dentro del Islam. Pero al mismo tiempo no era una figura dirigida al Islam en sí, sino
lo que quería era unificar a las distintas creencias religiosas y conducirlas hacia Dios. Entonces, más adelante seguiremos, lo que haré es, ¿no?, detallar un poco su legado, su vida, pero me gustaría leer como una cita suya sobre su relación con Dios. ¿Vale? Lo leo primero en inglés y dice, For his nearness, O friends, from him beseech. Just seek his hand and burn all other means. O sea, esa la traducción es que es lo que expresa una y otra vez su amor hacia Dios, ¿no? Que para alcanzar la cercanía de Dios, queridos amigos, a Él debéis únicamente implorar y solo intentad tenderle la mano, porque veréis que prendiendo las llamas de todos los demás medios alcanzaréis su cercanía. Que él lo que pretende es, ¿no?, es guiar al ser humano otra vez hacia la figura central, ¿no?, de su vida, que es Dios. Y acabo con esta pequeña introducción. Si nos fijamos en su nombre, ¿vale? Mirza Ghulam Ahmad. Mirza es como el nombre, ¿vale? Ghulam quiere decir como siervo o servidor, ¿vale? Y Ahmad es como que otro nombre del profeta Muhammad, ¿vale? Entonces, él se consideraba como servidor de Muhammad, ¿vale? Y si a la vez vamos hacia el profeta Muhammad, él lo que consideraba que era la conexión directa con Dios y el sello de los profetas, ¿vale? Y el sello de los profetas quiere decir que él daba testimonio de que todos los profetas que habían habido antes que él eran personas modélicas y veraces, ¿vale? Entonces, si nos remontamos hacia los profetas, ¿no?, cada profeta lo que quería era unificar a la humanidad hacia Dios. Entonces, es como un orden natural, ¿no? O sea, Dios manda mensajeros a distintos sitios del mundo en distintas épocas. Nosotros consideramos que Mahoma fue un profeta. Después consideramos que Mirza Ghulam Ahmad fue otro guía espiritual que vino a renovar, ¿no?, o sea, el espíritu humano. Muy bien, pues muchas gracias, Umar. Vamos a hablar entonces un poco de cuáles fueron las claves, ¿no?, del éxito de cada una de estas personas. Otra forma de decirlo sería cuáles fueron los logros que consiguieron a lo largo de sus vidas. Eloy, ¿empezamos contigo? Sí, bueno, yo lo tengo dividido en qué ha conseguido y después las claves de su éxito, pues brevemente las voy mencionando, las claves del éxito. Entonces, bueno, pues si queréis, bueno, pues Jesús, para nosotros, para los cristianos, pues bueno, primero de todo, pues ha conseguido dar sentido a la vida de millones de personas cristianas a lo largo de la historia desde su nacimiento, desde el año 1. Y bueno, pues entre los logros de Jesús, pues los cristianos pues creemos una serie de logros, ¿no? Entonces, el primero es que culminó la historia bíblica de la salvación, pues anunciando el reino de Dios. Entonces, pues para los cristianos, pues Jesús es el Mesías prometido o Cristo, ¿vale? Que culmina esta historia bíblica y esto es alcanzar la vida eterna junto a Dios después de la muerte, ¿vale? Estando en su presencia y viviendo por siempre pues en el reino de Dios. Eh, en cuanto a vivir en el reino de Dios o reino de los cielos, entre otros aspectos, pues nos imaginamos una vida en un mundo de paz, justicia, amor, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin hambre, ¿no? Donde vivamos en plena armonía y en plenitud con Dios. Entonces, pues los cristianos creemos que en quien crea en Dios, en Jesús, y ponga en práctica su mensaje, ¿no?, que está descrito en los evangelios, pues alcanzará la salvación y tendrá vida eterna en el reino de Dios o en el reino de los cielos, tal como dice Jesús pues en los evangelios. Entonces, bueno, pues Jesús invita a todos los hombres a entrar en el reino de Dios, ¿vale? Y dice eso, que aún el peor de los pecadores es llamado a convertirse, ¿no?, siguiendo sus enseñanzas y aceptar la infinita misericordia de Dios Padre, ¿no? Entonces, bueno, que muchos cristianos creemos, entre los que está la Iglesia Católica, también que el reino de Dios puede ser alcanzado aquí en la tierra, ¿no? O en nuestra vida diaria, ¿no? Si vivimos poniendo en práctica pues las enseñanzas de Jesús, ¿vale? Y contribuyendo de esta forma pues a crear un mundo mejor, ¿no?, aquí y ahora, ¿no? El reino de Dios no tiene por qué ser solo después de la muerte, sino que está aquí también en la tierra. Y pues también creemos que la plenitud del reino de Dios pues alcanzará después del juicio final y el día en que se terminará el mundo y Dios juzgará a los hombres por su fe en Dios y por sus obras realizadas durante
su vida en la tierra, ¿no? Por las obras de misericordia, sobre todo. Entonces, bueno, pues esto es el primer logro más importante, ¿no? de Jesús. Después hay otros varios logros, sería, pues, venció a la muerte, ¿no? Y subió a los cielos. Entonces, según las Escrituras, según la Biblia, pues Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día y para que demostrar que verdaderamente era hijo de Dios, ¿no? Con su resurrección se cumplió su propio mensaje y las Escrituras e infundió ánimo a sus seguidores, por los cuales estaban desanimados por su muerte. Entonces, bueno, pues posteriormente a la resurrección, pues Jesús pasa 40 días en la tierra, como he dicho al principio, y asciende al cielo. Y bueno, pues esta muerte y resurrección es anunciada por su propio Jesús y explicada a sus discípulos antes de que sucediera, ¿no? Hay varios versículos que hablan de esto. Bueno, también pues Jesús viene a traer el amor y la fraternidad entre los hombres, ¿no? Pues Jesús nos trajo un nuevo mandamiento, que es el mandamiento del amor. En la última cena que tuvo con sus discípulos, ¿no? Pues Jesús dijo, os traigo un mandato, amaos los unos a los otros como yo os he amado, ¿no? Entonces, bueno, pues Jesús nos amó hasta el extremo, pues entregó su vida por nosotros. Entonces, también cuando le preguntaban a Jesús cuál es el mandamiento más importante, pues nos dice, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, ¿no? Con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayor que estos, ¿no? Esto lo dice en Marcos, capítulo 12, 29 a 31, y en Mateo 22, 40, pues dice, estos dos preceptos sustentan la ley entera y a los profetas, ¿no? A los profetas que le precedieron. Y bueno, pues entonces esto, el amor y la fraternidad entre los hombres, ¿no? También es el amor como servicio a los demás, ¿no? Antes de la última cena, en el lavatorio de los pies, pues Jesús nos da un ejemplo de servicio hacia los demás. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, ¿no? Pues si yo, que soy maestro y señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros mutuamente los pies. Os he dado ejemplo para que hagáis lo que yo he hecho, ¿no? Entonces es el amor como un servicio a los demás. Y dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amaos así unos a otros. Y después el que me gustaría ya para acabar resaltar el perdón de los pecados. Entonces, bueno, pues anteriormente a Jesús, pues los pecados eran perdonados por medio de sacrificios de animales en ofrendas religiosas en el templo judío. Entonces, con la muerte de Jesús, pues Dios nos entrega a su único hijo en una muerte de cruz para el perdón de los pecados de todos los hombres, anteriores y posteriores a su existencia. Y Jesús acepta la voluntad de su Padre y entrega su vida por nosotros, ¿no? Diciendo la frase, antes de morir, que dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, bueno, de aquí que a Jesucristo le llamemos el Cordero de Dios, ¿no? Pues el Cordero es uno de los animales que se ofrecían en las ofrendas religiosas, ¿no? Para el perdón de los pecados. Y pues desde aquel día, pues Dios perdona nuestros pecados siempre y cuando pues mostremos arrepentimiento e intentemos no volver a pecar, ¿no? Y bueno, pues en la Iglesia Católica está el Sagrado Sacramento de la confesión, por el sacerdote tiene potestad también para perdonar los pecados en nombre de Dios. Y esto es un poco lo más relevante de su mensaje. Y después, bueno, no sé si queréis avance con las claves de su éxito. Sí. Sí, yo creo que continúa Eloy y ya luego, si quieres, ponemos en común los puntos de todos cuando cada Vale, uno hable de su parte, yo creo. vale, gracias. Bueno, de las claves de su éxito, pues tengo 5 claves. Brevemente, pues la primera sería la conexión con Dios. Pues Jesucristo, como hijo de Dios, tenía una conexión especial con Dios, ¿no? Y sus enseñanzas y sus palabras, pues son palabra de Dios, ¿no? Para nosotros los cristianos. Y estas palabras se recogen en el Evangelio. Entonces, bueno, conexión con Dios, la primera. La segunda sería oración, pues Jesús se comunicaba con Dios, con su Padre, ¿no? Por medio de la oración. Y se retiraba a orar continuamente, ¿no? Para estar cerca de su Padre Dios.
manteniendo una relación íntima y continua con Dios. Entonces, Jesús después nos enseña la oración del Padre Nuestro, que como oración recomendada para los cristianos, ¿no? Para sus seguidores, para que nosotros también nos comuniquemos con Dios. Conexión con Dios, oración. La siguiente que me gustaría resaltar sería sabiduría, ¿no? Conocimiento de las enseñanzas de Dios anteriores a su tiempo. Pues Jesús conocía las escrituras o enseñanzas comunicadas por Dios a los hombres, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? Por medio de los profetas anteriores, y era considerado un rabino, un sabio de la religión judía, ¿vale? Entonces, el siguiente aspecto sería milagros y resurrección, ¿no? Señales de Dios. Pues durante la vida pública de Jesús, tiempo en el que predicó sus enseñanzas, realizó una serie de milagros o de hechos sobrenaturales para que sus seguidores creyeran en su carácter divino. Entre estos milagros fueron pues curar a ciegos, resucitar a muertos, multiplicar panes y peces para dar de comer a una multitud, y el más importante de todo, que es que resucitó al tercer día de una muerte de cruz. Y eso sería, y el último ya que me gustaría comentar es, bueno, son varios aspectos, pero es el amor, la no violencia, el perdón y el servicio al prójimo. Pues Jesús nos enseña el mandamiento del amor, dice, esto es lo que he comentado antes, bueno, pues y entregó su vida para nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Después, en no violencia, pues Jesús era perfecto Dios y perfecto hombre, y como hombre, pues optó por no usar la violencia como respuesta a las agresiones que cometían contra él. En este sentido, se dejó arrestar, por ejemplo, en el Huerto de los Olivos, sin oponer resistencia. Pedro, uno de sus seguidores, de los apóstoles, pues hirió con la espada a un criado o a uno de las personas que iban arrestándole. E inmediatamente, pues Jesús realizó un milagro, le curó la oreja y le dijo a su seguidor que no tenía que oponer resistencia, que él iba a afrontar la voluntad de Dios, que era entregar su vida por los hombres, ¿no? Y después, perdón, pues que Jesús de Nazaret, pues perdona, por ejemplo, a una pecadora que fue sorprendida en adulterio, ¿no? Según la ley de Moisés, esta mujer, pues debía ser castigada con la muerte. Pero Jesús dijo a la multitud, dice, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y pues bueno, pues la multitud ante oír estas palabras, pues no la condenó. Y entonces dijo, pues él le perdonó y le dijo que no volviera a pecar. Y bueno, pues lo que he comentado también, que en la última cena, pues Jesús nos da un ejemplo de servicio, lavándole los pies a los apóstoles, para que darles ejemplos de que el que quiera ser el primero, pues que sea el último y que haga cosas por los demás. Y bueno, pues estos serían mis aportaciones. Muy bien, Eloy, pues muchas gracias, creo que ha sido muy, muy interesante. Gracias a vosotros. Y bueno, vamos a continuar. Voy a hablar un poco sobre los logros durante la vida del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. A ver, como hemos hablado antes, el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, impartió las enseñanzas morales necesarias con gran profundidad y detalle para crear una sociedad pacífica y armoniosa. Afirmó que quien se convierte en musulmán debe ser una garantía de paz para los demás y definió al musulmán como aquella persona cuya palabra o acción no causa ningún daño a los demás. La paz es el saludo de los musulmanes, de hecho, ¿no? As-salamu alaykum significa que la paz de Dios sea contigo. Y él además resumió su estilo de liderazgo en sus propias palabras cuando dijo: la moralidad de los líderes se manifiesta cuando se consideren servidores de la nación y cuando sirvan a su pueblo con todas sus capacidades. Como hemos dicho, Muhammad era un profeta de Dios, la paz de Dios sea con él, y también fue elegido por el pueblo para ser el líder gobernante de Medina. Luego conquistó pacíficamente la Meca y posteriormente se convirtió en el gobernante de Arabia. El peso del liderazgo sobre sus hombros sigue siendo realmente incomparable. Sin embargo, a pesar del rango que se le otorgó, el aspecto más destacado de su liderazgo fue su integridad y su humildad. Durante el siglo VII, en medio de la sociedad incivilizada, machista y violenta de Arabia, bajo el gobierno del profeta del Islam se hicieron progresos sorprendentes en Medina para avanzar en la causa de los derechos individuales y colectivos.
De hecho, por primera vez entre los árabes se estableció una sociedad ordenada y civilizada. Por ejemplo, instauró por primera vez los derechos fundamentales de las mujeres, como la educación, el divorcio, el voto, la herencia, etc. Y también implementó soluciones eficaces que aliviaron la desigualdad económica entre los ricos y los pobres. Instauró la igualdad de derechos para todos los habitantes, para los árabes, para los no árabes, para los musulmanes, los cristianos, los judíos, y estableció de forma efectiva un modelo de sociedad que promovía la tolerancia, la paz y la integración. Además, nunca hizo campaña, ni se jactó, ni aprovechó o incluso ni siquiera se enorgulleció del hecho de que fuera un líder con responsabilidades tan grandes. Sus cualidades de humildad en el liderazgo y el cuidado de su pueblo eran tan prominentes que el pueblo de Medina lo eligió como su líder sin que él nunca hubiera hecho campaña o hubiese expresado ningún deseo por el puesto. Él conectaba con la gente sirviendo a la gente y cada vez que uno de sus compañeros le llamaba, él respondía: estoy a tu servicio. Una vez, por ejemplo, mientras sus compañeros le cubrían con un paño para protegerlo del sol, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, les aseguró que no era necesario, diciendo: soy un ser humano como tú. En otra ocasión, cuando un compañero vio que el cordón de uno de sus zapatos estaba roto, tomó el zapato para arreglarlo. Sin embargo, el profeta del Islam se negó y le dijo: esto es un trato preferencial y no me gusta que se me dé ninguna preferencia. En fin, estos son algunos de los ejemplos de la humildad que mostró y que demostró. Y fue esta humildad la que no solo sorprendió, sino que también atrajo a la gente hacia él. De hecho, el santo profeta practicó realmente sus propias palabras cuando dijo que el líder de una nación es su mayor siervo. Eh, y de hecho, lo que le diferencia de muchos otros líderes de la historia es que fue realmente su honestidad, su integridad, la justicia y moralidad y sobre todo la humildad con las que él dirigió todo su trabajo y en general su vida, ¿no? Y como he dicho antes, es realmente lo que consiguió hacer que las enseñanzas del Corán y del Islam como religión se extendieran por gran parte del mundo, ¿no? Desde la China hasta España. Y bueno, en resumidas cuentas lo que quería mencionar sobre él. Hay muchos aspectos que podríamos cubrir, estoy seguro, pero bueno, voy a pasar la palabra a Omar ahora para que continúe él hablando sobre los logros y las claves del éxito del Mirza Ghulam Ahmad. O sea, aprovecho, ¿no? Ya que ha dicho Tarik de que hay muchísimos aspectos que se pueden cubrir, que si al oyente le fascinan esos temas, ¿no? Se puede indagar en las páginas web, ¿no? Del Islam, Review for Religions, Al-Hakam, ¿no? Donde o sea, hay como una multitud de artículos de diversos temas y o sea, yo creo que sería bastante agradable, ¿no? Que el oyente los ojee. Bueno, a ver, yo sigo con Mirza Ghulam Ahmad, que o sea, los logros, ¿no? O sea, qué es lo que hizo durante su vida. Y yo creo que sobre todo lo más importante es el legado que ha dejado detrás, ¿vale? Y o sea, lo que vais a ver es como es un patrón, ¿vale? Él es como un guía espiritual que realmente recuerda, ¿no? a la humanidad el mensaje de los profetas anteriores, sobre todo de Muhammad, y lo que él quiere es que guiar a la humanidad hacia Dios de nuevo, ¿no? Entonces, Mirza Ghulam Ahmad era un sabio y un orador, ¿no? En su época. Y él lo que hizo fue, o sea, en esa época de 1800, 1900, es predicar el Islam a través ¿no? de la pluma, que era a través de artículos de prensa, mediante la escritura de libros, participaba y convocaba debates respetuosos, ¿no? Entre las distintas religiones para que se hablasen de temas que pudiesen crear, ¿no? Que pudiesen haber como que discrepancias detrás e intentar pues hallar primero, ¿no? Puntos comunes y por otro lado lo que estimulaba era el espíritu crítico, ¿no? Que el oyente, pues, o sea, que la gente que participa en los debates, mediante el razonamiento y basándose en sus escrituras religiosas, llegase ¿no? a unas conclusiones coherentes. Em, de los diversos libros que escribió, hay como alrededor de 80, son de temática bastante variada, ¿vale? Y hay uno, por ejemplo, que estoy leyendo yo junto con un profesor mío, ¿vale? De mi facultad, que, que realmente él no es un practicante como tal, ¿no? Pero me sorprende. Que un día nos planteamos ambos de cómo, o sea, cuál eran los ingredientes, qué es lo que permitía a los sabios tener inspiraciones, tener revelaciones, ¿vale?
Entonces yo le recomendé un libro y empezamos a leerlo que es de Mirza Ghulam Ahmad sobre la filosofía de las revelaciones, ¿vale? De cómo podemos alcanzar ese grado de espiritualidad donde podamos recibir revelaciones en sus distintos grados, ¿no? de Dios. Entre otros libros suyos, ¿no? Él trata el tema de la esencia del Islam, ¿no? De realmente como desde el origen del Islam hasta que aparece él, pues había ciertos temas que se habían malinterpretado, que se habían alejado, ¿no? de la esencia. Entonces él, pues, como que basándose en el Corán y en la vida del profeta Muhammad, o sea, como que recuerda ese mensaje, ¿no? y lo explica. Em, o sea, otros temas son, por ejemplo, ¿no? La crucifixión de Jesús, que esta comunidad tiene una visión un poco particular, ¿no? Entonces, él pues explica, ¿no? Cómo él basándose en el Corán, en las psiques religiosas, interpreta la crucifixión y el viaje de Jesús hacia la India. Y después, otro tema que era bastante candente en la época era el tema de la yihad, ¿no? Que, que él recuerda que no, el Islam no se basa en la violencia, ¿no? Sí, es una religión que se basa en la paz y que lo que hace es ganar corazones. Entonces, como que va tratando temas que eran, pues, ¿no? de la época más reciente y lo intenta aclarar basándose, ¿no? en la escritura religiosa y en el ejemplo del profeta. Y yo creo que también es importante mencionar el legado ¿no? que ha dejado. Em, lo que hace él durante o sea, en la última parte de su vida es fundar una comunidad, la comunidad Ahmadiyya del Islam, ¿vale? Y que realmente o sea, lo que él quería era que esta comunidad se distinguiese por la gente que lo integraba, ¿vale? Porque él lo que quería era que los miembros de la comunidad fuesen modélicos, ¿no? En virtudes. Y independientemente de país, raza, origen, ¿no? De cultura, de procedencia, que tuviese una conexión con Dios. Y yo creo que realmente es lo más importante, o sea, yo lo que he vivido más importante de Mirza Ghulam es el legado, ¿no? Esta comunidad. Es como una hermandad gigantesca que está presente en muchos países, ¿no? Y que o sea, da igual de dónde procedas, de qué creencia tengas detrás, qué cultura o lo que hagas, ¿no? Es como, es muy universal. Eres capaz de conectar rápidamente, encontrar a alguien, hablar de temas muy variados, tener o sea, un espíritu muy crítico, tener debates. Y al final es como, ¿no? Hay un lazo, pues eso, de amor universal y de humanidad entre los integrantes. Y o sea, yo lo que veo es como que a mí me inspira mucho porque es como que cada persona, ¿no? de esta comunidad lo que quiere es servir a los demás. Y al final eso es el mensaje principal, ¿no? O sea, eso es como que el propósito que nos ha dado Dios, el servir a los demás. Y o sea, yo creo que o sea, yo acabaría con esto, ¿no? Que uno de los legados que ha dejado atrás es un sistema, ¿no? Es un sistema de integrantes de gente que se ha inspirado en sus escrituras, en sus libros. Eh, la organización que es de esta comunidad, ¿no? Del sistema de califatos, que siguen siendo como guías espirituales que te siguen, pues eso, ¿no? Recordando y inspirando. Y al final, yo creo que es como un estilo de vida, o sea, básicamente. Pues muy bien. Muchas gracias, Omar, por esas palabras. Yo creo que ya para ir finalizando el programa, me gustaría que cada uno de vosotros pues, comentara un poco, ¿no? vuestras impresiones sobre los aspectos de las otras personas que se han mencionado, ¿no? en el programa de hoy. O en general los puntos comunes, ¿no? de las tres personas que pensáis sobre eso. No sé, Luis, ¿a ti qué te ha parecido? ¿Qué opinas sobre un poco, pues eso, los aspectos de cada una de estas personas? Pues la verdad que pues ha sido un placer, pues eso, oír también pues vuestros comentarios, ¿no? sobre Mohammed y Mirza Ghulam Ahmad y bueno, pues la verdad que encuentro pues muchas similitudes, ¿no? de los profetas, de hombres de Dios y pues sobre todo destacar pues el servicio a los demás, ¿no? Como ha terminado Omar diciendo, ¿no? Que pues debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, pero también pues eso también lo tenemos que poner en práctica haciendo obras de misericordia, ¿no? Y amando a los demás independientemente pues de tipo de qué religión tengamos, ¿no? También pues la humildad que tienen todos los profetas o todas las personas inspiradas por Dios, después y la sabiduría también sobre
de Dios y el deseo de conectar con Dios y de manifestarlo hacia el resto, ¿no? Muy bien. Sí, no, yo también estoy de acuerdo. De hecho, es curioso, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas que más llama la atención es que, como dices tú, en términos de similitud, es que todos hablan de que el objetivo principal, tanto suyo propio como el de sus seguidores, es el de o sea, servir o amar a Dios y cumplir con esos derechos que corresponden a Dios, pero también servir y amar al resto de la humanidad, servir al prójimo, amar al prójimo, que es una enseñanza común realmente no solo del Islam y del cristianismo, sino también del judaísmo y de otras religiones. Y sobre todo el cómo fueron capaces de lograrlo. Y yo creo que ahí la clave es en que ellos mismos fueron los primeros en dar ejemplo de cómo debían pues eso, servir y amar a Dios y al resto de la humanidad, ¿no? Se ponían ellos siempre por delante, sacrificaban todo, y no importa cuál fuera su situación en ese momento, si estaban en un momento de persecución o en un momento de poder, nunca olvidaban la importancia que tenía el papel o en este caso, Dios, ¿no? Y las enseñanzas de Dios en cualquier aspecto de su vida. De hecho, en el caso del Mesías Prometido, él también tuvo una persecución muy activa, porque cuando la gente de la India se enteraron de que él se había autoproclamado Mesías, empezaron también a oponerse a él. Incluso lo que hicieron fue crear una estratagema en la cual le habían acusado de asesinato de una persona, ¿no? A través de un testigo falso al cual pagaron para que, digamos, testificara en contra de Mirza Ghulam Ahmad, fue llevado al tribunal. Y de hecho este relato lo escribe él con mucho detalle, dice que incluso su propio abogado decía que o mentía, o sea, o Mirza Ghulam Ahmad mentía y de alguna manera buscaba alguna fórmula para intentar cubrirse, o si no, parecía un caso que prácticamente estaba cerrado en su contra, ¿no? Y sin embargo, él se opuso a esa idea y siempre mantuvo esa integridad y esos valores, ¿no? Y en ese juicio dijo la verdad y el juez se vio tan asombrado, ¿no? por todo aquello digamos que todos los cargos contra él fueron quitados. Y de hecho luego el testigo confesó que había sido pagado para testificar en contra de él. Entonces, de nuevo, son todos ejemplos acerca de cómo Dios de alguna manera apoya a esa gente, ¿no? Cuando la gente le busca a Dios. Creo que eso es muy bonito. Umar, ¿tú qué opinas? No, o sea, yo encantado, ¿no? Con esta pregunta porque es que yo nombro, o sea, he mencionado como aspectos muy concretos, ¿no? Sobre los libros que escribió, la comunidad, el sistema califato, el espíritu crítico, pero o sea, no me paré en, ¿no? las cualidades personales que él tenía. Y es que estaba pensando mientras hablabas, o sea, Eloy y tú, que, o sea, yo lo que veo es un patrón, ¿eh? Un patrón de similitud, o sea, si te fijas, ¿eh? Y es como Jesús, ¿vale? De hace 2000, más de 2000 años, ¿no? Mohammed, 1400 y pico años. Y Mirza Ghulam Ahmad. Entonces, o sea, yo sí me paro a pensar cuáles fueron las habilidades o cualidades personales que le llevaron al éxito. Era, repito, la conexión con Dios, ¿vale? Su fervor en las oraciones, la sabiduría o sea, que había ganado, ¿no? Gracias a la bendición de Dios o sea, los milagros o los ejemplos en su vida diaria que conseguía con su círculo cercano, con la sociedad, el amor, ¿no? Que transmitía a los demás y mediante el propio ejemplo. Entonces, o sea, yo incluso diría, o sea, un poco para acabar este podcast, es que para mí esto es otra prueba, ¿no? De la existencia de Dios casi, porque es como que en épocas tan alejadas, ¿no? Y en personas tan distintas, ¿no? Que han nacido en sitios distintos y de culturas y de creencias incluso distintas, las cualidades son las mismas, ¿vale? Es como que nosotros realmente no sabemos cómo nacemos, de dónde venimos, ¿no? Pero es como que se repiten las cualidades internas y eso yo creo que es algo único del ser humano y yo lo que haría es animar a los oyentes, da igual qué creencia tengan, ¿no? Que simplemente pues indaguen cada una de estas figuras, ¿no? Jesús, Muhammad o Mirza Ghulam Ahmad, y que si hay algo que les gusta, que lo copien y que lo apliquen en su vida diaria, ¿no? Y a lo mejor, ¿no? Son capaces de aprender de gente sabia y convertirse en mejores personas. Muy bien, pues muy interesante.
Eloy, no sé si quieres añadir algo más o con esto ya casi finalizamos. Sí, a ver, yo, bueno, simplemente decir también el poder de la oración, ¿no? Porque la oración, pues, es algo que nos comunica pues, a Jesús, a Mohammed y a Mirza Muhammad, pues, les comunicaba con Dios y a todos nos da mucha fuerza, ¿no? En nuestra relación con él. Pues sí, no, cuánta razón tienes. Pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han estado escuchando hasta ahora. Y bueno, simplemente para acabar, deciros que si queréis dejar algún comentario o tenéis alguna pregunta, podéis hacerlo a través de las redes sociales y también las comentaremos en el programa. Y bueno, pues eso es. Muchas gracias a todos y que la paz de Dios esté con todos vosotros. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.